coche, muchas veces también por comodidad, pero evidentemente porque no conocen que tienen un servicio disponible a su alcance que pueda facilitarles llegar al centro de la ciudad, dejando su coche en la periferia. No sé si en Ficoba, quizá en Ficoba esté un poco lejos, pero sí por lo menos en esos aparcamientos disuasorios instalados a las entradas de la ciudad. Autocaravanas, seguiremos insistiendo, señora Arana. Creemos que ustedes deben trabajar, seguir trabajando o trabajar más para dar una solución, porque actualmente las autocaravanas, y cada vez vienen más a San Sebastián, campas a sus anchas por la ciudad. Si las tenemos pues, en Merquezábal, en Berillo, en Loyola, con las molestias que ocasionan evidentemente a los vecinos. Por lo demás, pues poco más. Agradecer el apoyo al punto 1 y lamentar el no apoyo al resto de puntos, y seguiremos trabajando en este sentido. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, por puntos barkatu bai. Bai. Primer punto, votos a favor. Onartzen da batez, eta bigarren puntua, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarren puntua aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta laugarrengo puntua aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, puntu bakar batekin onartua gelditzen da mozioa eta aurrengo puntura pasatzen gera. Hemeretzigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua, grafitien eta pintaden gainean. Moción presentada por doña Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, relativa a grafitis y pintadas. Bai, talde popularraren txanda. Gracias, señor alcalde. Otra propuesta que traemos al Pleno para que sea debatida y bueno, creemos que puede aportar valor añadido a esta ciudad. Estamos hablando de las pintadas y grafitis que, como actos de vandalismo, no otra cosa, bueno, pues algunos ciudadanos tienen costumbre de hacer, ¿no? De realizar esas pintadas y grafitis sin ningún tipo de autorización ni control para afear, adornar, entre comillas, diversas partes de la ciudad, y que es una de las cuestiones que preocupa también a las donostiarras en ese mantenimiento que todos queremos para nuestra ciudad. Es cierto que el Ayuntamiento, conocedor de estas situaciones, suele acudir a esos requerimientos y procede a la limpieza de esas pintadas y grafitis, pero bueno, pues el estado general de la ciudad es el que es, y presenta muchos puntos donde algunos de esos ciudadanos proceden a pintar fachadas, paredes o cualquier elemento del mobiliario urbano que sufre las consecuencias de estas acciones. Nosotros hace unos meses también presentamos una iniciativa para que el Gobierno municipal, instando al Gobierno municipal a que elaborara un plan de choque para hacer frente a este problema. No consideraron oportuno aprobar dicha moción y por el camino pues hemos seguido recibiendo muchas quejas de muchos ciudadanos insistiendo en la necesidad de mejorar esas situaciones. Miren por dónde hemos visto que en el Ayuntamiento de Eibar, que ustedes conocen bien porque gobierna el Partido Socialista de la mano del Partido Nacionalista Vasco, se puso en marcha a finales del año pasado una campaña de limpieza y borrado de grafitis y pintadas previa recogida de peticiones por los diversos barrios del municipio. Dicha campaña ofrecía por parte del Ayuntamiento la posibilidad a particulares y comunidades de propietarios que querían que se limpiaran pintadas y grafitis que aparecían en propiedades privadas y que fueran asumidas esa limpieza a través del presupuesto público, cumpliendo una serie de requisitos y haciendo llegar al Ayuntamiento de Eibar, en este caso, su autorización, porque así hace falta a la hora de intervenir en un espacio privado, para que autorizaban al Ayuntamiento a que actuara sobre dichas fachadas y proceder a su limpieza. Al hilo de esa campaña, después de haberse recogido una serie de peticiones bastante generosa, se han limpiado más de 60 calles de Eibar, incluyendo puntos de titularidad privada, pero también puntos de titularidad municipal, y para dichas labores se contrataron a 12 personas del municipio.
En ese punto, y al hilo de ese trabajo, también la propia Guardia Municipal o Policía Local de Éibar ha abierto expediente a 12 personas y está pensando en tomar medidas más drásticas para intentar poner freno a esos actos de vandalismo. Interpelamos en comisión al concejal delegado del asunto y dio cuenta del trabajo que han hecho y que realizan a diario las brigadas municipales de limpieza para eliminar las pintadas y grafitis de nuestra ciudad, siempre en espacio público, salvo algunas cuestiones en espacio privado por delitos de amenazas e insultos. Pero creemos interesante, y así se lo planteamos al equipo de gobierno, intentar replicar ese modelo que estaban poniendo en marcha en Éibar. Lo que pedimos es, muy sencillamente, que se ponga en marcha esa campaña de limpieza de pintadas de grafitis y de muros, de mobiliario urbano y de fachadas de edificios, incluyendo esos espacios privados, y para ello, y no me voy a enrollar más, que se implemente por parte del Gobierno municipal todo el proceso a través de puesta en contacto con las comunidades de propietarios e interesados en general, contratación de las personas paradas en Parada San Sebastián para esta labor y, evidentemente, medidas más drásticas para evitar el vandalismo, incluyendo a la labor de la Guardia Municipal. Y para acabar, hacemos un llamamiento también, creo que esto es interesante, al civismo de la ciudadanía para mantener limpias las fachadas, las calles y cualquier elemento de la vía pública en nuestra ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda, bai. Sí, bueno, la verdad es que ayer tuvimos oportunidad de hablar de esta cuestión en un debate en Teledonosti, precisamente. El propio señor Murguiondo, me imagino que luego hablará también, John habló también en el debate de esta cuestión. Igual algunos de los argumentos que voy a decir aquí ya los expliqué ayer, ¿no? Pero hay un trabajo muy importante que quiero dejar constancia que realiza el Ayuntamiento de la ciudad en esta cuestión. Durante muchos años había una partida presupuestaria muy significativa también, porque estábamos inundados de pintadas de ataques políticos y de extorsión política y de persecución política gravísima. Por suerte, desde que ETA dejó su actividad armada, como denominan ellos, esa situación ha ido a menos y se ha ido normalizando la convivencia. Y surgen otras nuevas situaciones, donde hay gente que sigue sin cumplir nuestras ordenanzas de civismo, no actúa adecuadamente y hay que dedicar desde el Departamento de Mantenimiento y Vías Públicas un presupuesto de casi 200.000 euros al año a la limpieza de todo este deterioro que se hace, sobre todo del espacio público, que es la obligación de este ayuntamiento. Los datos en ese sentido son elocuentes. A lo largo del año 2017 se retiraron más de 16.000 carteles, más de 1.000 pancartas, más de 3.500 pintadas fueron borradas y más de 6.500 grafitis fueron eliminados. En lo que vamos del año 2018, la situación es de retirar 3.591 carteles, 363 pancartas, por suerte esto ha bajado bastante, 1.263 pintadas y más de 2.150 grafitis. Claro, ¿dónde es la actuación? En el espacio público. Aquí lo que se plantea en la moción, sin embargo, yo le comentaba a usted que ha hecho tantos puntos y dice tantas cosas concretas que creo que realmente eso es poco eficaz. A mí me suele gustar más la línea que mantiene su compañero José Luis Arrué de compartir el objetivo general, que yo lo compartiría, de que tenemos que actuar en la limpieza y en la actuación, pero dejando un poco también que los técnicos municipales o conjuntamente entre todos veamos cuál es el camino, el recorrido mejor. Y usted aquí concretiza demasiado en cuáles son esas medidas a adoptar. Es por ello que no le podemos apoyar en algunos de los puntos porque no son tan factibles ni tan fáciles como a veces pueden plantear. Porque usted nos está manifestando que actuemos en las propiedades privadas, con acuerdo con ellas, por las propiedades privadas. Y eso es un campo muy difuso, muy complejo jurídicamente y hay que analizarlo y estudiarlo bien. Compartimos el objetivo, vamos a trabajar en la línea de ver cómo mejorar este servicio y cómo también ponerlo a disposición de las comunidades, pero habrá que ver desde las ordenanzas fiscales y desde otros planteamientos si eso tiene un coste de servicio, si no lo tiene, en qué condiciones, qué tipo de permiso tenemos que recibir, cómo puede ser la actuación, etcétera. Requiere un poco más de estudio y de detenimiento. Por lo tanto, en ese sentido vamos a pedir la votación por puntos, votaremos al quinto que sí, porque es fundamental activar el civismo, la sensibilización y la concienciación en este ámbito y luego, evidentemente, seguiremos trabajando con la Guardia Municipal, en este caso con mi compañero y amigo Martín Ibabe, que yo como antiguo concejal también de esa materia sé que actúa, que
abre también sus expedientes correspondientes, pero que, bueno, en sus actuaciones, como se señalaba ayer, pues igual además de grafiteros tienen otros delitos, otras actividades penales, y por tanto se la sanciona por la más grave y no directamente por esta actuación más administrativa. No descartamos estudiar y analizar que las personas que hagan estas actividades puedan tener sanción administrativa de trabajo comunitario, y no estaría mal que igual a lo que se le castigara es a limpiar aquello que ha ensuciado. Es decir, que esa también puede ser una vía que el Gobierno está dispuesto a estudiar y a analizar si es la más conveniente. Eskerrik asko, talde jeltzaleak, bai? Eskerrik asko. Pues ese último mensaje de Ernesto, que es así efectivamente, el sé que actúa la Guardia Municipal, es un mensaje realmente importante y es el que tenemos que trasladar por muchos motivos, entre otros, y el principal, porque es la verdad. A lo largo de este mes sobre este tema se ha hablado mucho, se ha errado mucho, se ha dicho cosas que no se ajustan a la realidad, y al margen de la información que se ha podido enviar, creo que hace falta resaltar la importancia que tiene esta cuestión, porque como gobierno que somos, lo que tenemos es una responsabilidad de gobernar y de trasladar a la ciudadanía seriedad y, sobre todo, dar cuenta de las actuaciones que realizamos. Y a mí me corresponde en este acto dar cuenta de las actuaciones que le competen a la Guardia Municipal. El concejal que me ha precedido en el uso de la palabra ha dado cuenta de los espacios públicos y del número de pancartas que se han retirado. Y yo quiero trasladar, para aviso a navegantes y para que se sepa que se hacen cosas en este ámbito, cuáles son las actuaciones que la Guardia Municipal ha hecho a lo largo del 2017 en esta materia. Se han tramitado un mínimo de 7 diligencias penales a los juzgados. No es ninguna broma. Y se han levantado más de 55 actas, directamente vinculadas con esta cuestión, al margen de otro montón de actuaciones que se han iniciado por este tipo de procedimientos y que han terminado en otros procedimientos penales más gravosos, con los cuales, además, bueno, pues se aplica la pena más contundente, más seria. Porque este es un tema que nos lo tomamos muy en serio y, efectivamente, comparto la opinión del señor Murguiondo, y así tiene que ser. Y así tiene que ser, porque eso es un tema de civismo que pagamos todos. Nos encontramos con situaciones como comerciantes que tienen bueno, pues daños en sus locales, en sus negocios, cuantiosos. Y a la medida de las posibilidades que la situación nos permite, abrimos investigaciones. Y esas investigaciones, en el año 2017, han puesto a 7 personas en un juzgado. Y alguno puede pensar, hombre, ¿por hacer un grafiti en un juzgado? Pues sí, porque los daños causados son cuantiosos, son muy numerosos y en algunos casos, además, son reincidentes. Y esa es la seriedad con la que nos tomamos este tema. Y creo que es mi obligación trasladar a la ciudadanía este mensaje, que es la verdad, que es lo que estamos haciendo y que está a disposición de quien quiera las diligencias y las actas que hemos levantado en el año 2017. Creo que es el camino que tenemos que llevar y creo que todos tenemos que aprender de qué tipo de mensajes trasladamos y, sobre todo, que se ajusten a la realidad de lo que hacemos. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Bien, gracias de nuevo, señor alcalde. Y, bueno, pues intentar explicar. Primero, agradecer el apoyo por lo menos al punto 5 que se ha proyectado por parte del equipo de gobierno. Y, bueno, pues seguir insistiendo en la idea. Nosotros, cuando traemos esta cuestión, que es precisamente, como bien decía el señor Gasco, para actuar en espacios privados, lo hacemos primero porque ya sabemos que efectivamente a golpe de denuncia, a golpe de queja, las brigadas municipales actúan. Lo hemos dicho en la iniciativa y lo he expresado también oralmente en mi primera intervención, y hay que reconocerlo. Las brigadas municipales actúan y ya se nos detalló también en comisión, se nos ha detallado hoy el volumen de ese trabajo y las características de ese trabajo. Y también agradecer las explicaciones del concejal delegado de Seguridad Ciudadana a la hora de explicar cuál es la actuación de la Guardia Municipal en relación a estas cuestiones. Pero seguimos con el fondo del asunto, que no es otro que el que ayudar a la ciudadanía en general, a los particulares de nuestra ciudad, no solamente a comerciantes, que también hemos asistido en los últimos días, semanas, a episodios bueno, pues muy comentados en la ciudad, pero en cualquier fachada, en cualquier elemento del mobiliario urbano, en cualquier bueno, pues, propiedad, se puede ver la aparición de estas pintadas, ¿no? Como actos de vandalismo, insisto, como actos de vandalismo, no el graffiti tradicional, sino actos vandálicos, estamos hablando de vandalismo.
efectivamente tipificado y bueno, muchas veces como actos administrativos. El tema es el siguiente. Replicar o intentar replicar no nos parece tan difícil el modelo de Eibar. Yo aquí tengo una solicitud de limpieza de pintada de fachadas. Es una documentación que se hace llegar a las comunidades de propietarios, donde el propietario o representante de la comunidad del inmueble solicita y autoriza al Ayuntamiento de Eibar a que realice la intervención en su propiedad. Seguro que hay otras consideraciones jurídicas que hay que tener en cuenta, pero si en Eibar se ha podido realizar, creemos que en San Sebastián, que gobiernan sus compañeros de partido, es posible traer una iniciativa, replicar una iniciativa de este sentido. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, banan bozkatuko ditugu puntuak beraz. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Laugarrenari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta bosgarrenari aldeko botuak, puntu bakar batekin mozioa onartua gelditzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 20. kontrol mozioa, talde popularraren bozera. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, estatuko ikurrei buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo PP relativa a los símbolos que representan al Estado. Bai, talde popularraren txanda. Señor alcalde, claro que sí, muchas gracias. Bien, hablamos de símbolos que representan al Estado, en esta ocasión, que es una cuestión que se puede afrontar desde diversos puntos de vista, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la subjetividad a la hora de valorar estas situaciones o de valorar cómo cumplimos las leyes. En nuestra ciudad podemos hablar de no cumplimiento de la legalidad en relación a los símbolos que representan al Estado. Creemos que esto no es una buena señal, no es una buena noticia y que evidentemente no representa esa actuación al conjunto de la ciudadanía donostiarra, y nos hemos fijado en varias cuestiones. La primera de ellas, en el interior de este salón de plenos no figura ni la bandera de España ni el busto del rey Felipe VI. Como pueden ustedes comprobar, esto parece una estación de tren o cualquier otra cosa, menos un salón de plenos. Y en este contexto hay que recordar que el pasado mes de marzo un jugador de Barcelona le recordaba al Ayuntamiento de la ciudad condal la obligación de colocar el retrato del rey en un lugar preferente y de honor de su salón de plenos, por cierto, como en el resto de ayuntamientos españoles. Pero es que estas ausencias de estos símbolos nacionales también se dan en el caso de nuestra ciudad. Otra cuestión, en el exterior de la casa consistorial no ondea la bandera nacional, como también marca la ley. Nosotros nos interesamos por este punto a comienzo del mandato, en el año 2015. En aquel momento se nos dijo, a instancias, debido a la proximidad de la Capitalidad Cultural 2016, que como se iban a colocar unas lonas en la fachada del ayuntamiento, pues no era posible poner las banderas en ese año 2016 en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que ha terminado la Capitalidad Cultural hace ya 2 años, año y pico, y siguen sin ser puestas en el lugar que le corresponde, no solo la bandera de España, sino el conjunto de banderas oficiales que representan a esta ciudad y que están, como todos sabemos, pues abajo en una terraza, en un estradillo allí con las banderas que, en palabras de los responsables de seguridad de este ayuntamiento, pues no es ni la mejor opción ni garantiza la integridad de esos símbolos. En comisión se le preguntó al equipo de gobierno por esta situación. El concejal delegado de Hacienda dio una serie de explicaciones que realmente no nos convencen o no nos tranquilizan, ya que los tribunales de justicia en los últimos años han dejado muy clara cuál es la posición al respecto y cuál es la obligación legal en relación a los símbolos del Estado, tanto en cuanto a la colocación de las banderas en el balcón principal del ayuntamiento como la imagen del rey Felipe VI y la bandera nacional en el salón de plenos. En este punto me puedo apoyar, no voy a alargarme más en toda la legislación que afecta a la ley de banderas del 81 o al Real Decreto del 86, en la cantidad de jurisprudencia que hay al efecto obligando a ayuntamientos
de Guipúzcoa, del conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, de otros municipios fuera de la Comunidad Vasca e incluso a la propia Diputación de Guipúzcoa de lo que tienen que hacer en relación a la colocación de los símbolos. Y lo que pedimos es muy claro y muy sensato, es que se cumpla la ley también en nuestra ciudad en relación a los símbolos que representan al Estado. Que se cumpla la ley, eso es lo que pedimos. No sé si es mucho pedir o cuáles son los argumentos a favor o en contra, pero lo que pedimos es algo tan sensato y tan sencillo como ese. Que hay leyes que nos gustan más, que hay leyes que nos gustan menos, pero lo que pedimos es que se cumplan todas ellas. Nada más y muchas gracias. Gracias. Talde sozialistaren txanda. Sí, me imagino que el señor Murguiondo y el Grupo del Partido Popular sabrá que va a contar con nuestro apoyo en esta moción, aunque nosotros lo hubiéramos redactado de una forma diferente. Cada uno tiene una forma distinta de expresarse sobre los mismos objetivos probablemente. En este ayuntamiento ha habido distintas situaciones a lo largo de la historia y ha habido distintas informaciones también o asesoramientos jurídicos que lo permitían. Y nosotros en ese sentido lo que hemos hecho es respetar lo que conocíamos hasta ese momento. Es cierto, como usted señala en su iniciativa, que hay una sentencia reciente con respecto al Ayuntamiento de Barcelona, creo recordar, en la cual se señala que es de obligado cumplimiento. Y nosotros, en ese sentido, pedimos que se cumpla la ley. Yo creo que incluso no es necesario presentar mociones de control, la ley estaba a cumplirse y que, por tanto, es nuestra obligación respetarlo. Lo hubiéramos redactado de forma distinta porque no es tanto si hay que poner el retrato de un rey o hay que poner el retrato de un lehendakari, sino que lo que nosotros entendemos es que hay que poner los símbolos de la jefatura del Estado y del país al que uno pertenece legalmente. Y la ciudad de San Sebastián para nosotros es evidente que está dentro de España, que está en el marco constitucional y que por tanto sus símbolos tienen que aparecer reflejados, como también está en Euskadi, y los símbolos de Euskadi tienen que aparecer adecuadamente y al mismo nivel y en la misma proporción. Obviamente junto con la bandera de la ciudad y las insignias correspondientes. En ese sentido apoyaremos la moción, esperamos que se pueda cumplir adecuadamente y lamentar que en su momento, cuando fueron retirados por parte del gobierno anterior, por el alcalde en este caso y el gobierno de Bildu, del señor Izaguirre, pues bueno, pues parecía que se hacía dentro de la ley. Nosotros tuvimos dudas al respecto, pero parecía que sí les amparaba la legislación y comprobar en este momento que eso no es así. Y ojalá no se hubiera producido ninguna retirada y hoy esta moción no sería necesaria porque la normalidad constitucional, la normalidad política debería haber seguido imperando durante todo este recorrido. No hay mucho más que añadir, el sentido común debe imperar y el día que estemos en otro ámbito, pues estaremos en otro ámbito. Yo estoy convencido que si algún día, no están ahora presentes algunos grupos y lo tenía previsto, pero como no están, lo voy a citar más suavemente, si algún día Euskal Herria existe, pues todo el mundo diría que el lehendakari estuviera en los símbolos donde tenga que estar. Pues esto es lo mismo. Lo lógico es respetar las normas, respetar los estados. Se hace en Francia, se hace en Alemania, se hace en Italia, se hace en Holanda y no estamos pidiendo nada excepcional. Es simplemente el respeto a algo razonable. Con lo cual, aunque seamos republicanos, una parte importante de los socialistas por lo menos, votaremos que sí porque es el jefe del Estado que constitucionalmente nos hemos dado. Bai, eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda nik erabiliko dut. Primero para mencionar que considero que la moción que aquí se presenta es incorrecta, porque parte de una base que a mí no me consta, y es que este ayuntamiento incumpla la ley en esta materia. Dicho esto, no puedo por menos que subrayar lo curioso de la interpretación y de la posterior moción. Dice en alguna parte de la justificación que llaman estas cuestiones la atención de la ciudadanía. Pues debemos de vivir en entornos ciudadanos completamente diferentes, pero yo creo, sinceramente, que sobre esta cuestión en esta ciudad no hay un grandísimo debate ni una grandísima reclamación en ningún sentido. La traen ustedes a este salón de plenos y la traen ustedes a una comisión en forma de interpelación a los 3 años de legislatura. He dicho antes en algún otro punto que cada uno podrá juzgar cuáles son las intenciones que cada grupo municipal alberga cuando presenta iniciativas, pero desde luego el contexto explica bastantes cosas.
que ustedes quieran ahora abrir este debate y esta polémica en esta ciudad, pues creo que es muy indicativo de una forma de hacer oposición y de lo que ustedes buscan, y que desde luego yo no comparto. Pero vuelvo al inicio. Este ayuntamiento no tiene ninguna denuncia ni ninguna advertencia de incumplimiento de la legalidad. Ustedes, que son tan celosos a la hora de pedir informes al secretario para otras cuestiones, también existe informe del secretario sobre esta cuestión y saben lo que dice, no lo mencionan ahora, y este alcalde no ha hecho más que cumplir aquello que en este momento viene establecido y considera que es legal. Hubo, es verdad, sentencias y pleitos con respecto a esta cuestión en este ayuntamiento y cambios en anteriores legislaturas, pero no en esta. Y en esta no se ha producido ningún cambio con respecto a situaciones anteriores. Luego no entiendo a qué viene el presentar ahora una interpelación y a qué viene también presentar una moción con respecto a esta cuestión si no hay una voluntad, que es lo que en el trasfondo existe, de generar un debate que, insisto, creo que es absolutamente artificial sobre esta cuestión en esta ciudad y en este ayuntamiento. Evidentemente, nuestro grupo municipal va a votar que no a esta moción que ustedes presentan, insisto, porque consideramos que no existe debate sobre esta cuestión y no existe tampoco una cuestión de incumplimiento legal. Les recordaré, por si no lo saben, que una sentencia de un juzgado de Barcelona no es de aplicación en San Sebastián y que un juzgado de otro lugar puede decir cosa distinta. Por lo tanto, no nos obliga una sentencia de un juzgado de Barcelona, ni en esto ni en nada. Luego, no es correcto decir que tenemos nosotros la obligación de cumplir una sentencia que, como digo, no está en nuestra jurisdicción. Guzti horregatik, gure taldeak ezezkoa botatuko dio mozio honi. Eta ixteko txanda talde popularrak dauka. Gracias de nuevo, señor alcalde, aunque debo decirle que su intervención, al menos como alcalde, ha sido muy desafortunada en este punto. Yo le puedo entender su intervención como portavoz del Partido Nacionalista Vasco en esta casa, que ya sabemos quiénes son ustedes, cómo piensan ustedes y lo que le gustan, decía antes, unas y otras leyes. Pero como alcalde de San Sebastián está usted en la obligación, primero, de cumplir todas las leyes y segundo, de hacer cumplir todas las leyes, le gusten o no. Y creo que la intervención de su compañero de gobierno, el señor Gasco, el portavoz del Partido Socialista, explica la situación y deja meridianamente clara cuál es la posición al respecto, no del Grupo Popular, que, bueno, usted se atreve a decir que nuestra moción es incorrecta y que, bueno, una serie de cosas que no llama la atención de la ciudadanía. No, tampoco hay un debate mayoritario, evidentemente no lo hay, pero sí hay gente que se nos dirige y hay gente que le choca, que le llama la atención que una institución no ni cumpla ni quiera hacer cumplir la ley. Nuestra iniciativa viene no para tocar las narices, ni para molestar, ni para provocar. Y le he contado en la primera intervención, no sé si lo ha escuchado, de dónde viene nuestra iniciativa. Nuestra iniciativa viene desde finales del 15 o mediados del 15. Le he contestado lo que nos contestaron en su momento, ustedes mismos, ustedes mismos. Y el motivo para justificar el no cumplimiento de la legalidad en aquel momento. Pero nuestra iniciativa, que ya ve que no hemos vuelto a insistir sobre el asunto, no viene para crear polémica, viene iniciativa de una sentencia, evidentemente de un juzgado de Barcelona, que no tiene aplicación a esta ciudad, pero que trae a luz una serie de cosas muy bonitas, muy interesantes, como son las siguientes. El artículo 85.2 del Real Decreto 2568/1986 dice que la bandera debe estar en lugar preferente del salón de sesiones, en lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de Su Majestad el Rey. Y la Ley de Banderas, la 39/1981, dice que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración Central, Institucional, Autonómica, Provincial o Insular y Municipal del Estado. Creo que no cumplen ustedes ninguna de las dos. Y lo dejo aquí. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted. Bozkatzera pasatuko gera jarraian, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Eta aurreko puntura pasatzen. Perdón, no me consta algún voto. Por ejemplo, Doñique Arrizabalaga no sé qué ha votado. Que no me consta, no lo he visto. Bai, urrengo puntura pasatzen gara. 24. kontrol mozioa, talde popularraren mozioa.
Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al superávit. Hogeita laugarren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua superabitaren gainekoa. Moción número 24, relativa al superávit, presentada por Miren Albistur Garmendia. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, en la Comisión de Hacienda y conociendo los datos del superávit del ejercicio 2017, preguntamos al concejal delegado de Hacienda, bueno, pues que dados los números, estamos hablando de un superávit de 3 millones, año 2017, 3.462.269,16 euros al cierre del ejercicio del 2017, bueno, pues que tenía previsto hacer el equipo de gobierno con esta cantidad de dinero. También es verdad que en un medio de comunicación habíamos leído que se iba a destinar una partida a ampliar las partidas presupuestarias destinadas al asfaltado de la ciudad. Y nosotros simplemente fue lo que preguntamos en la Comisión de Hacienda. Y efectivamente el concejal delegado nos afirmó que se iba a destinar una partida en torno a 1 millón y medio de euros para destinarla al asfaltado de las calzadas de la ciudad, y bienvenido sea, porque ha quedado, y no hay más que darse una vuelta por la ciudad para ver que muchas de las calzadas necesitan de ser asfaltadas, valga la redundancia, y de reforzar, porque, bueno, todavía queda mucho por hacer. Es verdad que ha hecho un invierno horroroso, pero que llevamos 3 años de legislatura y, bueno, pues se están tomando medidas, y sí es cierto que las partidas presupuestarias que tenemos, en caso de ejecutarse, pues no serían suficientes para llevar a cabo esta cuestión. Pero claro, nos quedan unos dineritos, aparte de todo lo que tenemos de los 3.462.000 euros, y preguntamos si tenían algún proyecto en mente. Nos dijeron que no. Bien. Viendo un poco la trayectoria de los años de legislatura que llevamos, bueno, pues hemos preguntado, hemos recordado cuál ha sido el superávit de los años 2015 y 2016. En el año 2015 el superávit fue de 3.375.156,20 euros y en el año 2016 3.957.233,69 euros. Con estas cantidades, con este superávit que viene teniendo el ayuntamiento en estos 3 últimos años, y creemos que es positivo, porque luego además ya sé que hace falta tener una cantidad para dotarla al dudoso cobro, que ahora mismo hay una bolsa de dinero de 20 millones de euros, o sea, teniendo en cuenta esta cuestión y que tenemos el dinero para poder hacer, para tener la previsión de lo que no vaya a cobrar este ayuntamiento, consideramos que ahora que estamos a las puertas, ahora o en los próximos meses, a las puertas de la revisión de las ordenanzas fiscales, puede ser un buen momento para, con los datos que está manejando el ayuntamiento, para que el equipo de gobierno se plantee no incrementar los impuestos municipales. El otro día tuvimos la ocasión de hablar esto en los pasillos, como quien dice, y me decía, ¿a qué te refieres? Y le digo, no, ya sé a qué me refiero. Si no hubieran sido los impuestos, no lo hubiera dicho los impuestos, lo hubiera dicho las ordenanzas fiscales. Estamos hablando de impuestos municipales, es decir, las tasas habrá que cobrar lo que haya que cobrar en función del IPC, etcétera, porque es un servicio que presta el ayuntamiento a los ciudadanos. Pero en este caso, que gravamos por el mero hecho de tener un coche, de hacer una obra, de tener una vivienda o un trastero, o un garaje, etcétera, o de cobrar o de hacer una transmisión, en el caso de las plusvalías, el ayuntamiento simplemente recauda. Y teniendo en cuenta las previsiones que ha hecho el ayuntamiento en los últimos 3 años y viendo que siempre de lo que se presupuesta a lo que luego se termina recaudando hay un margen, pues podría ser un motivo por el cual el equipo de gobierno, de cara a la próxima revisión de las ordenanzas fiscales, pudiera contar con que no se incrementaran los impuestos municipales. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez, jeltzaleak bai. Sí, Arratsaldeon. Bueno, confieso que pensaba tener alguna intervención en un tono más o menos humorístico, pensando que serían las 6 o 6:30 de la tarde para distender un poco, pero bueno, visto la situación que hay, pues me voy a ceñir a, en fin, no estamos para bromas en absoluto, en absoluto estamos para bromas y bueno, sin más, solo lo quería apuntar.
Bueno, efectivamente, lo primero que quiero decir es que, así como en otras mociones he dicho que cuando nos instan a hacer no sé qué, que estamos haciendo, pues no nos gusta porque nos instan dando la idea de que es algo que no estamos haciendo cuando lo estamos haciendo. En este caso, la moción lo que pretende es que valoremos la posibilidad, y así estrictamente y textualmente lo dice, que valoremos la posibilidad de no incrementar los impuestos. Esto, por supuesto, es algo que vamos a hacer, valorar la posibilidad de no incrementar los impuestos. Por lo tanto, votaremos que sí, porque es algo que está planteado de una manera pues, suficientemente correcta y amable, como creemos que tiene que ser. Esto no quiere decir que al final decidamos no subir los impuestos, pero sí lo valoraremos y lo estudiaremos con mucha intensidad y, en fin, mucho rigor, como intentamos hacer siempre. Porque, claro, también lo comentamos en aquella conversación que tuvimos, cuanto más nos adelantemos en el año a prever si el Producto Interior Bruto sube más o menos, si el IPC sube más o menos, si la recaudación foral del fondo del FOFIN, que recuerdo que es el ingreso ordinario mayor que tiene el Ayuntamiento, 135 de 283 millones, pues si tiene visos de mejorar o no mejorar. Y bueno, y hay muchos datos. Cuantos más nos adelantemos, más difícil es acertar. Acertar es imposible, pero al menos tener una previsión más ajustada a la realidad. Y hasta este punto, pues vamos, es una posibilidad que valoramos, que he de recordar que en este año 18 el incremento de la presión fiscal definitivo ha sido del 0%, es decir, no ha habido incremento de la presión fiscal. Pero claro, esto tiene un motivo que también lo explicamos, que era que teníamos una cantidad de 6,7 millones de euros retenida en previsión de que en las negociaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado no fructificaran, como así no había hecho en años, y por lo tanto, de alguna manera, los impuestos concertados, Euskadi tuviese que pagar pues X millones, que creo que son del orden de 24 en Guipúzcoa o algo así. A nosotros, como Ayuntamiento de Donostia, pues 6,7 como mínimo. Claro, eso afortunadamente hubo un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Nacionalista y el Gobierno del Estado, el Partido Popular, y bueno, pues eso, digamos que se liberó esa cantidad y por eso hemos podido disponer de 6,7 millones. He de decir que si todo hubiese ido peor todavía, en vez de 6,7 hubiese sido alrededor de 8 o 9 millones, con lo cual, pues en vez de más 3,5 de superávit, pues hubiésemos tenido pues menos 3, menos 4, menos 5 millones de déficit. Y por lo tanto, bueno, son cuestiones, en fin, que tratamos con muchísimo cuidado, como digo, y con una visión conservadora, porque lo último que podemos hacer es incurrir en déficit ilegal e inconveniente y dejar una situación, en fin, para posteriores años, pues mala. Yo sí traigo aquí, para conocimiento de la población, sin más, pues 2 o 3 datos. Los ingresos de los impuestos son alrededor de 81 millones, es decir, por cada punto que no subamos o que subamos, según se haga, pues son alrededor de 800.000 euros, que claro, lo comparamos con que el año pasado el FOFIN, afortunadamente, se incrementó en 4,7 millones de euros, es decir, 6 veces esto, es decir, que no son muy comparables. Por eso, lo que creamos o podamos indagar que el FOFIN va a pasar, pues nos sirve pues, para tener mayor tranquilidad y, por tanto, en fin, contener el incremento. En todo caso, el incremento no va a ser importante, grande no va a ser, y seguro, vamos, podría yo apostar que será menor, desde luego, que el Producto Interior Bruto y que el IPC, pero tanto como cero, pues lo estudiaremos y, como digo, votaremos a favor de esta enmienda, de esta moción, perdón. Eskerrik asko, ixteko txanda talde popularrak. Muy bien, pues nada, pues agradecer el apoyo a la moción y bueno, pues además que está pensada además así. Yo tampoco le voy a decir al concejal de Hacienda o este grupo no le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Evidentemente usted maneja muchísimos más datos que nosotros, pero claro, pues usted mismo lo ha dicho, ¿no? Después de que no tuviéramos, que nos pudiéramos ese dinero que teníamos reservado para pagar el cupo, que eran 6,4 millones de euros, más el superávit que hemos tenido de 3,4, bueno, se hace casi un total de 10 millones de euros. Y lo que estamos hablando es de contener el tema de los impuestos, es decir, de no pedir más ni por el impuesto de circulación, etcétera, cosas que realmente este ayuntamiento para el cual simplemente recauda pues en torno a los 80 millones de euros que ha hablado usted, claro, y el 42 millones de esos 80 pues viene a ser el IBI. Y bueno, pues simplemente agradecer su
bueno, el apoyo de los dos grupos del equipo de gobierno. Es verdad que, además, usted siempre lo ha dicho, porque usted venía a otra institución y la abrumaba cuándo y cómo tenía que tomar las decisiones en este ayuntamiento, porque, claro, pues al final, si hacemos la revisión o hacen ustedes la revisión en el mes de julio, que es cuando tienen que aprobarlo, nosotros nos los estudiamos encima en la primera quincena de agosto, muy a gusto, y luego ya es en septiembre pues cuando este pleno al final adopta las decisiones, ¿no? Es verdad que faltan pues 3 meses para que finalice el año y no disponemos de todos los datos, pero todo apunta a que el FOFIN seguramente este año también será generoso con San Sebastián, menos de lo que debiera, mucho menos de lo que debiera por ser la capital del territorio, pero bueno, esa es otra cuestión. Y bueno, pues esperemos que se pueda congelar los impuestos municipales en el Ayuntamiento de San Sebastián de cara al ejercicio 2019. Gracias. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu mozioa. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta azken moziora pasatuko ginateke. 27. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua, bizikletak Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al sistema público de alquiler de bicicletas. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua bizikletak alokatzeko sistema publikoaren gainekoa. Bai, talde popularraren txanda. Gracias de nuevo, señor alcalde. Y bueno, pues último punto del orden del día de hoy para hablar de nuevo de bicicletas, del sistema público de alquiler de bicicletas que tenemos en San Sebastián y que, como sabemos, desde su puesta en marcha, pues ha sufrido diversos avatares. Ha pasado por muchas vicisitudes, como decimos. Los primeros años pues hubo serios problemas de vandalismo que llegaron a poner incluso en riesgo el sistema en sí. En el presente mandato, hay que decir, se han corregido algunas de esas cuestiones, pero creemos que el sistema sigue adoleciendo de importantes defectos. En un origen, la empresa que gestiona este sistema, que tiene la concesión del sistema de alquiler de bicicletas en nuestra ciudad, se comprometió a dotar al mismo de un número de bicicletas y de estaciones determinado. Dicha previsión, todo hay que decirlo, no se está dando a día de hoy y como consecuencia pues, no se está prestando o no se está dando servicio de bicicleta pública a los barrios altos de la ciudad, donde no hay ninguna estación. Y esto nos parece un tema realmente importante. Más aún teniendo en cuenta que las actuales bicicletas tienen asistencia de pedaleo, tienen tracción mecánica, con lo cual están dotadas para poder subir a barrios altos, lo cual no entendemos cómo no se presta servicio a los barrios altos de la ciudad a día de hoy. A lo largo del presente mandato, bien lo sabe la concejal delegada, la señora Arana, nuestro grupo político ha sido comprensivo y paciente con las dificultades propias de un sistema que primero no acababa de arrancar, ya hemos explicado entre otras cosas por qué, y que ha ido superando una serie de dificultades. Siguen quedando cuestiones pendientes. Nosotros hemos discrepado con las políticas que en relación a esta cuestión ha puesto en marcha el actual gobierno municipal, todo hay que decirlo, pues entendemos que se está perjudicando al ciudadano y, como decía antes, no era esto lo que se había firmado con la empresa, no era este el servicio que se había ofrecido o que se había prometido ofrecer, mejor dicho, a la ciudadanía. En este contexto, en el año 2016, en ese contexto de análisis y de reflexión, el equipo de gobierno encarga un estudio externo a un alumno de un máster en movilidad que proponía, en dicho informe, en dicho estudio, este señor proponía una serie de medidas en relación a la mejora del sistema, tanto para la propia empresa como para el servicio en sí, y cuyas mejoras iban a ser, iban a afectar a los usuarios. No tenemos constancia de que se haya tenido en cuenta ninguna de las conclusiones de ese estudio, al menos no lo apreciamos en las medidas puestas en marcha. Le hemos preguntado a la concejala de movilidad en relación a este estudio y en relación al conjunto de medidas en general que piensan adoptar desde su departamento, porque ha habido un vaivén de datos, de cifras, de intenciones o de declaraciones de intenciones que no nos aclaraban. Llegó el año pasado a considerar el equipo de gobierno penalizar aquellos trayectos que eran más utilizados en nuestra ciudad, que eran los del Ayuntamiento a la Plaza de Cataluña y del Ayuntamiento a Universidad. En un momento se barajó incluso penalizar o cambiar el sistema tarifario, una serie de cuestiones. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, en abril del 18,
Primero, seguimos adoleciendo de los defectos que contábamos a nivel de número de estaciones y a nivel de dar servicio a los barrios altos, y seguimos sin saber exactamente en qué va a consistir ese cambio de modelo o esas nuevas medidas que piensa adoptar el equipo de gobierno. Se nos dijo que se iban a cambiar simplemente los anclajes de las bicicletas para posibilitar la implantación de bicicletas no eléctricas o bicicletas convencionales que complementaran a las actuales eléctricas, pero poco más sabemos. Entonces, le pedimos, sobre todo, que se haga cumplir el contrato en lo relativo al número de estaciones y a las bicis y a que se dé servicio a los barrios altos de la ciudad. Y nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bai. Bien, estamos hablando otra vez del sistema público de préstamo de bicicletas, que yo creo que lo recuerda usted, señor Murguiondo. Cuando llegamos al gobierno era un sistema que estaba en absoluto colapso. Quiero decir que reivindicar en este momento que se haga cumplir el contrato cuando sabemos a qué llevó cumplir el contrato, pues es un poco... No es razonable desde mi punto de vista. Sí, ahora mismo en esta temporada, en estos instantes, en estos momentos, están licitándose en otras ciudades los sistemas públicos de alquiler. Solo hay que mirar la cantidad de dinero que dedican, el precio de esos contratos, de esas licitaciones, para darse cuenta que era bastante inviable la licitación que se planteó aquí. Por tanto, lo recuperamos mínimamente hasta un nivel aceptable de funcionamiento. Está así, está estable, está a un nivel, desde luego, bastante menor que el que pretendía, que el que firmó la empresa concesionaria, desde luego. Es verdad que nuestra intención de sacar los nuevos pliegos hubiera sido sacarlos antes, eso es así, eso no le puedo decir que no, nos estamos retrasando, en parte porque en la mitad del proceso de reflexión, llegaron los sistemas de bici, los free floating o los dogless, que tienen muchas ventajas para la persona, para el usuario, muy pocas, bastantes inconvenientes, pero ventajas también. Por tanto, hemos dedicado bastante tiempo a intentar extraer de estos sistemas la parte aprovechable y de esa forma incorporarla a los nuevos pliegos. Nos hemos retrasado, en parte, ya digo, por este fenómeno que ha sido en todas las ciudades. Algunas lo han aceptado, otras lo han denegado y todas estamos ahora inmersas en estas licitaciones. Algunas ya han salido con unos precios, ya digo, bastante altos y nosotros creo que en breve plazo podremos también licitar este servicio nuestro. Lo estamos definiendo ahora el proyecto técnico. Así que alguna vez he dicho que una de las premisas en las que estamos trabajando es mezclar, o sea, tener los dos tipos de bicicletas en préstamo, las eléctricas y las convencionales, pero bueno, pues no nos falta mucho tiempo para acabar de poner los pliegos a licitación, así que entonces daremos más detalles porque todavía no está definido del todo. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Bien, gracias señora Arana por las explicaciones, aunque no son suficientes. Se lo voy a decir también sinceramente. Nos hubiera gustado que usted, como responsable de movilidad de esta ciudad, y antes hemos hablado de otro ejemplo de movilidad, traíamos una propuesta también muy bonita para bonificar fiscalmente a vehículos sostenibles. En este caso, cuando hablamos de movilidad y cuando se habla por parte de muchos grupos políticos de ese fomento del transporte sostenible, de ese fomento de la bicicleta, y tanta penalización para el conductor, tanta penalización para otro tipo de vehículos, pues es porque realmente entendemos que detrás hay una apuesta firme, real, por la bicicleta. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes, como gobierno municipal, no ustedes concretamente, pero este ayuntamiento tiene firmado un contrato con una empresa que tiene la concesión de ese servicio. Y, hombre, me dice usted que nunca se ha cumplido el contrato. Pues, hombre, esto viniendo de un responsable público, pues no sé cómo se puede considerar, pero desde luego no es lo que nos gustaría escuchar. Usted lo que debe hacer es hacer ver a la empresa que cumpla con ese contrato. Y si no, se lo dijimos hace 3 años, se resuelve el contrato. Somos conscientes que ustedes no quieren resolver el contrato y lo aceptamos y, oiga, y me parece plausible. Pero bueno, pues hagamos entonces cumplir a la otra parte, que es la empresa concesionaria. Porque efectivamente se nos dijo en un principio que el servicio no iba a costar dinero a la ciudad.
cosa que no es cierta, porque hasta en los últimos presupuestos se ha puesto una partida de 100.000 euros para, a través de una campaña publicitaria, ayudar a paliar el déficit, de alguna manera, de la compañía concesionaria. Y nosotros no hemos dicho nada sobre el asunto. Pero, todo dar y nunca recibir, pero no nosotros, insisto. Aquí tenemos un problema muy claro, que es que no se cumple lo estipulado en un contrato. Y es tan fácil como que ustedes exijan a la empresa cumplir ese contrato, que se pongan las bicicletas y las estaciones necesarias que figuran en el contrato y, evidentemente, con ello se dé servicio a los barrios altos de la ciudad, que a día de hoy no hay una sola estación, que a día de hoy los usuarios no pueden acceder a los barrios altos porque no tienen dónde dejar esas bicicletas. Eso es gobernar por la ciudad y eso es apostar por la movilidad sostenible. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, plenoa amaitu da, honen bestez, eta 10 minutu barru idazkariarekin batera, beste bi bozeramaileak ere bilatu, biltzerik daukagun, bai, eskerrik asko. Honekin bukatutzat ematen dugu gaurko udal batzarra. Muchísimas gracias por pasar parte de la tarde con nosotros.